Buenos días, Dios les bendiga. Les saludo, soy el pastor David Ibáñez. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera clase de Evangelios Sinópticos. Para nosotros es un gozo tenerle a usted, quien nos escucha y nos ve a través de Goel Radio y de Goel Televisión, poder tener estos momentos especiales de aprendizaje, de enseñanza y formación. Coloquémonos en manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu verdad. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando a nuestras vidas. Sé tú, Dios mío, tomando control, Dios, de la gloria, de todo aquello que se ha querido levantar como obstáculo, Señor. Toma control del sonido, de la emisión, de la televisión, del stream, Señor, de los cables, de todo, para que podamos sacar esta señal de manera fidedigna, de manera profesional, de manera excelente. Gracias te doy por aquellos que están allí agolpados viendo esta transmisión. Que seas tú bendiciéndole grandemente, ayúdalos, respáldalos, úsalos para tu gloria y para tu honra, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, comenzamos el ciclo de enseñanzas acerca de evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, estamos hablando del evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios son sumamente importantes debido a que en ellos se encuentra reflejada parte de la vida y del ministerio de Jesús. Y son además testimonio de la vida, obra de Jesús. Se llaman así porque tienen un esquema muy similar, son muy parecidos, son distintos en cierta manera al Evangelio de Juan. Quiero presentarles entonces esta primera lámina, que es la lámina de la materia de los Evangelios sinópticos. Y esta es la primera asignatura que vamos a desarrollar dentro del área de Nuevo Testamento. Vamos a tener también luego en el próximo semestre el Evangelio de Juan. Vamos a mirar un poco Hechos de los Apóstoles y así sucesivamente hasta terminar todo el Nuevo Testamento. Entonces, en cuanto a los evangelios sinópticos, queremos decirles, mis amados hermanos, que los evangelios sinópticos son sumamente importantes. Como decía, porque presentan la vida y obra del Señor Jesús. Los tres primeros evangelios reciben ese nombre porque tienen un esquema y la expresión sinóptico, sinopsis, significa de igual forma o de igual manera o forma de ver, ópticos, o ver, vista, visión, de los tres una misma visión o tres visiones que se conjuntan o se complementan. El contenido de los evangelios es sumamente importante porque tiene un gran valor histórico. En ellos se ven reflejados muchos aspectos de la vida del Mesías, de la vida de Cristo, pero también dan cuenta de muchas situaciones concretas que se dieron en la relación que el maestro tenía con sus discípulos y que obviamente trae consigo una serie de enseñanzas, una serie de parábolas que van a permitirnos a todos nosotros tener ese alimento sólido, ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Jesús dice en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, cada uno de estos evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, no es que sean iguales, tienen sus rasgos peculiares. Sin embargo, podríamos decir que el argumento de toda su narrativa tiene muchas semejanzas y tienen mucha relación, guardan una relación simbiótica, recíproca. Por esa razón es que se van a estudiar juntos, se va a estudiar Mateo, Marcos y Lucas. En los anteriores institutos bíblicos, la asignatura de evangelio se veía de manera panorámica para los cuatro, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y también Juan.
Pero Juan tiene una forma, tiene digamos, una textura muy diferente. Y esa diferencia de Juan con Mateo, Marcos y Lucas hace necesario que Juan sea visto de manera aparte. Por lo tanto, aquí no vamos a mirar el Evangelio de Juan, pero no significa que no lo referenciemos, no significa que no podamos nosotros tener el Evangelio de Juan un referente o hacer alusión al Evangelio de Juan. Simplemente que no vamos a desarrollar como sí lo vamos a hacer con Mateo, Marcos y Lucas. Y esto es importante porque en el Centro de Formación dedicamos 2 semestres completos al exclusivo estudio de los Evangelios. Un semestre completo a Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y un semestre completo al Evangelio de Juan. Es decir, todo un año estudiando los Evangelios. ¿Qué importancia ciertamente hay para todo aquel que es cristiano, para todo aquel que de una manera u otra ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el tener la posibilidad de tener un estudio tan importante como es el estudio de los evangelios que narran a Jesús, que cuentan a Jesús? Es por eso que esta invitación es muy fraterna, muy cordial, pero también es impostergable. El que usted nos acompañe a todos los demás y sobre todo por este medio, a esta aventura de aprender, de ser formado, de ser preparado, entrenado en esta enseñanza que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Ahora bien, los evangelios no es que de una manera u otra hayan sido aceptados en primer lugar o en buen término. Toda la consolidación de los evangelios como parte del canon tiene una historia bastante interesante y muy diciente de lo que se sucedió, de lo que se dio precisamente para poderse dar esta situación concreta de tener unos evangelios y sobre todo canónicos, unos evangelios inspirados por el Espíritu Santo. Lo cual también indica que existen otros evangelios, es decir, no solamente está el evangelio de Mateo, el de Marcos, de Lucas y de Juan, sino que hay otros evangelios. Hay el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, etcétera, etcétera. Pero estos evangelios no son verdaderos, son evangelios falsos. En pocas palabras, son textos que aparentan ser evangelios, pero son evangelios apócrifos, es decir, que no deben ser admitidos dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Estos evangelios son muy controversiales, algunos han tenido mucha polémica, por ejemplo, los evangelios que hablan de que Jesús tuvo, imagínense, Jesús teniendo relaciones con María Magdalena, hay uno que es Jesús teniendo una postura gay. Todas estas cosas de una manera u otra son no solamente antibíblicas, anticristianas, son contra la palabra de Dios, sino son blasfemas. Y por esa razón nosotros rechazamos de plano todos estos evangelios, algunos de carácter gnóstico, otros de carácter docético, el quesaitas, etcétera, etcétera. Y nos ubicamos precisamente en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y escuche esto, para algunos que consideran simplemente que el evangelio es contienen una postura teológica, el evangelio de Lucas es un evangelio que podríamos decir es una investigación historiográfica. Es decir, Lucas se puso a la tarea de hacer una investigación, recogiendo las anécdotas y haciendo una compilación de todos aquellos testigos presenciales que pudieron dar fe de todo esto que él escribió. Por esa razón, desde el mismo prólogo del capítulo 1, se dice que él puso en orden todos los acontecimientos, él puso en orden todo lo que de una manera u otra le quiso escribir a Teófilo para explicarle un poco cómo había sido dado tanto desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección. Bueno, mis amados hermanos, esto nos indica a nosotros que los evangelios no solamente tienen básicamente por así decirlo, una explicación
histórica, sino que también tienen obviamente una explicación doctrinal. Y no solamente tienen una explicación doctrinal, también tienen una explicación histórica. Sin embargo, hay algo que resaltan en los evangelios, y es como que ellos corren paralelo, Mateo, Marcos y Lucas. Y dentro de ese correr, de ese trasegar paralelo de Mateo, Marcos y Lucas, van a existir algunas pequeñas diferencias, algunas situaciones que los críticos, los liberales, las personas que se dedican un poco a este tipo de temas, que no están de acuerdo con lo sobrenatural, que no están de acuerdo con la inspiración bíblica, con la inspiración que habíamos visto o que vamos a ver con mucha mayor profundidad en propedéutica bíblica, estén en desacuerdo con respecto al origen, a la fuente, etcétera, etcétera. Y obviamente se toman algunas pequeñas diferencias para exacerbar estas pequeñas diferencias y traer a colación algunas ideas que son, entre otras cosas, muy absurdas acerca de los evangelios. Por eso quiero llamarles la atención a algo que se ha denominado el problema sinóptico. Y no es que los sinópticos sean un problema, sino aquellos que quieren interpretar los evangelios sinópticos han creado infundamentadamente o sin fundamento un problema. Entonces, ¿qué es el problema sinóptico? Entonces, si me acompañan a la filmina que tengo en mi pantalla, el problema sinóptico son las grandes similitudes, así como las pequeñas diferencias existentes entre los relatos han dado origen a lo que se ha llamado el problema sinóptico. La pregunta que bajo este título se pretende resolver es la siguiente: ¿por qué son tan similares? ¿Por qué son tan similares y tan distintos a la vez? Y entonces, encontrar esta respuesta ha hecho posible que se den tesis, se den hipótesis, se den proposiciones y presuposiciones acerca de los evangelios. Y esta controversia de quién tiene la razón o quién se aproxima mucho más a una idea original es lo que ha generado por estos años, estas décadas, estos siglos, el llamado problema sinóptico. Entonces, quisiera antes que nada hacer una introducción a cada uno de estos evangelios para nosotros poder de una manera u otra entender esto. Entonces, por una parte vamos a tratar el tema del problema sinóptico y todo lo que ello implica. Vamos a hablar acerca de la crítica de la redacción, la crítica de la forma, la crítica de las religiones, etcétera, etcétera, que son todas partes de lo que llamamos métodos diacrónicos, de lo cual estamos estudiando en métodos de estudio bíblico. Pero también vamos a mirar un poco el intríngulis que hay en todos estos evangelios y hacerlo desde el punto de vista o siguiendo el lineamiento histórico de Lucas, que es el que posiblemente sea el más ordenado en toda esta compilación que hizo precisamente del evangelio. En ese sentido, hay una discusión sobre quiénes son los autores, la fecha, el lugar donde se compuso, cuál es el propósito que se escribió, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir aclarando punto a punto. Lo primero es que esos textos, o los textos de los evangelios, fueron escritos en un griego sumamente especial. Y sumamente especial digo porque no es el griego clásico del que conoció Aristóteles, Platón o algunos de los filósofos griegos antiguos, sino de un griego un poquito más vernáculo, un poquito más propio de la asimilación cultural a la que estaban sometiendo los griegos a otras provincias y regiones del mundo conocido, y que hizo que se elaborara, junto con ciertas jergas peculiares de cada idioma, una gran lengua que era la lengua utilizada para las transacciones comerciales y para
obviamente todo lo que tenía que ver con la comunicación entre regiones de diferentes idiomas. Algo así muy parecido al inglés. Hoy en día uno debe aprender a hablar inglés, porque hablando inglés uno puede irse a cualquier parte del mundo y siempre va a conseguir a alguien que hable inglés, y así sucesivamente. Entonces, Koiné era un lenguaje popular, un lenguaje que era dado o que se daba precisamente para todos aquellos que tenían que hacer transacciones comerciales, sacar documentos públicos. Era el lenguaje del comercio, era el lenguaje del turismo transnacional, era el lenguaje que se usaba en cada uno de estos países que hacían parte de la geografía de Palestina. Pero de una manera u otra, esta literatura de la época se dividía también en clásica y popular. Entonces había una literatura o un griego un poquito más refinado. Era el griego de los poetas, el griego de los filósofos, el griego que se desarrollaba en la academia, en el liceo, en el Areópago, donde Pablo en Hechos 17 discute fuertemente por la doctrina cristiana con los filósofos estoicos y epicúreos. Pero hay un griego, que es el griego que les venía hablando, que es un griego más vernáculo. En este griego, o por este griego, fue que se dieron o se escribieron los textos del Nuevo Testamento, pero mucho más enfático se escribieron los textos de los 3 evangelios sinópticos, del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Ahora, buscando un poquito más el asunto, nos damos cuenta, hurgando un poco más el asunto, que los autores, tanto de Marcos y Lucas, fueron autores que tuvieron que hacer una investigación, es decir, no fueron testigos presenciales, como sí lo fue Mateo, de los acontecimientos, pero ellos hicieron una investigación. Supuestamente Lucas tuvo que visitar a algunos de los apóstoles que estuviesen vivos en ese entonces, a la misma madre de Jesús, etcétera, etcétera. Lo mismo hizo Marcos, de tal manera que ellos compilaron toda esta información y empezaron a escribir esto que se llama Evangelio o los Evangelios. Ahora, nosotros tenemos que tener claro algo, y es que de una manera u otra los evangelios no fueron los primeros escritos. Es decir, no se escribieron los evangelios primero y luego se escribió Hechos y luego así sucesivamente. Es decir, el orden canónico, el orden como se encuentra en la Escritura, no es el orden en que se escribieron los libros de la Biblia. De hecho, el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento escrito posiblemente fue Primera de Tesalonicenses, mientras que 20 años después fue escrito el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Entonces, en ese orden, o el de Mateo, en ese orden de ideas, tenemos entonces que hay una diferencia entre los escritos paulinos y los escritos propiamente de los evangelios. Por eso Pablo decía que él mismo, o mejor dicho, a él mismo Jesucristo se le había revelado. Es decir, a él mismo Jesucristo le había enseñado todo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que antes os he anunciado. Significa que como que Jesús daba a él una revelación especial, daba a él una enseñanza especial, y eso era lo que de una manera u otra compartía. Bueno, siguiendo en ese sentido, la predicación apostólica careció de estos elementos. Es decir, los apóstoles predicaron sin tener escritos los evangelios. Los evangelios fueron posteriores, lo cual quiere decir que la explicación que se hacía de cada uno de los hermanos, o la explicación que se hacía, tenía que ver precisamente con todo esto, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, la predicación apostólica no tuvo como argumento los evangelios, porque los evangelios todavía no se ven escritos. Los evangelios son posteriores a la predicación apostólica, lo cual quiere decir que los 3 años o los más de 3 años que duraron con Jesús sirvió para amoldar
en la vida de ellos el carácter y tenerlos a ellos de una manera u otra, damos la gloria al Señor, formados a partir de una experiencia personal con el Señor. Es decir, si ellos no tuvieron los evangelios, significa que entonces ellos tuvieron que haber predicado a partir de lo que el mismo Dios les daba a ellos. Como ellos también fueron autores inspirados por el Espíritu Santo, significa que Pablo, Pedro, Juan y todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, de una manera u otra también fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder hacer posible que esos textos o esos libros o esas epístolas fueran tenidas en cuenta dentro del catálogo de los textos canónicos del Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Comúnmente se dice que los evangelios no son una biografía, aunque con esto no se quiere decir que no traten aspectos biográficos o que no tengan validez histórica. Lo que pasa es que una cosa es la biografía tal como la imagina Lucas, o la escribe Lucas, o la escribe Mateo, o la escribe Marcos, y otra cosa es la biografía en términos de hoy en día. Hoy en día básicamente la ciencia se ha venido desarrollando la ciencia, y es por eso que la biografía de una manera u otra tiene más precisión en cuanto a fechas, cronologías, y sobre todo que las biografías ya se concentran más en una compilación completa desde la niñez, la infancia, el nacimiento hasta la muerte, si es posible, si es que de quien se escribe no ha muerto o no esté todavía muerto. En ese sentido, la biografía es una investigación muy pormenorizada, pero también una investigación en la que se mira muchos aspectos, y casi siempre la tendencia de una biografía es la exaltación personal. Siempre se exalta personalmente, ¿verdad?, al individuo o sujeto o objeto de esta, por así decirlo, de este género de biografía. Ahora bien, es necesario entonces entender también que tampoco en la antigüedad el género biográfico estaba consolidado, es decir, ni aún en la misma literatura griega, en la literatura helénica, se tenía un elemento caracterizado para precisamente los evangelios, las biografías. Es decir, se hacían biografías, pero no eran del corte como la están desarrollando los evangelios. Es decir, los evangelios no reúnen estas características. Ahora, si decimos que la biografía es la descripción vívida del carácter de una persona que es a quien se está presentando con la biografía, pues puede que cumpla algunos aspectos la Biblia, porque la Biblia sí, de una manera u otra, nos habla de los aspectos emocionales de los personajes. Pero realmente el sentido de los evangelios no fue hacer un detalle pormenorizado. De hecho, muchas cosas hizo Jesús, de las cuales no están escritas, porque si se escribe no alcanzaría los libros para todo esto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a decir que los evangelios fueron escritos para promover, para inculcar la fe en Jesucristo, y que aunque los críticos hoy en día han objetado esto diciendo que los evangelios son obras teológicas sin validez alguna en lo referente a la historia, debemos decir que aunque en un sentido secundario los evangelios son obras de eminentes teólogos de la iglesia primitiva, su contenido doctrinal no invalida su veracidad histórica. Es más, la teología fundamenta sobre la verdad de la historia. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo al respecto. Yo le quiero mostrar una lámina del texto del apóstol Pablo, y dice: y si Cristo, 1 Corintios capítulo 15,
1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 15. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. 1 Corintios 15, 14 y 15. Ahora, ¿por qué los evangelios tienen una validez histórica? Porque el apóstol Pablo, en el desarrollo primigenio que hizo el Nuevo Testamento, engarzó la predicación del evangelio a un hecho histórico cierto, real, verdadero, que fue la resurrección de Cristo. En pocas palabras, la consecuencia directa de que todos nosotros hoy prediquemos el evangelio es porque para nosotros Jesucristo sigue estando vivo, que Él resucitó entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Y como nosotros tenemos esta creencia arraigada hasta los tuétanos, es obviamente importante para todos nosotros entender que nosotros estamos fundamentados no solamente en una creencia imaginaria, como si fuera algo imaginario, ficticio o mentiroso, sino que estamos creyendo que efectivamente eso sucedió, porque nadie estuvo el día que Jesús murió, ni cuando resucitó de parte de nosotros, es decir, ninguno de ustedes o yo estuvo en ese acontecimiento, pero nos ha bastado que alguien nos haya predicado y nos haya hablado de su amor para nosotros haberle recibido como Señor y Salvador. Y esto es importante porque muchas veces nosotros desconocemos estas tipos de situaciones y parece que nos encanta hacer, por así decirlo, hacerle un quite a esta situación. Amén. Pero la verdad es que nosotros estamos fundamentados en un hecho que fue cierto. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y los evangelios dan testimonio de un hecho real. No son ficciones, no son fábulas, no son leyendas. Es simple y llanamente que hemos creído al Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, hay algo interesante acerca de todo este temario de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, etcétera, etcétera. Y es si obviamente los tres o los cuatro cuentan la historia o supuestamente cuentan la misma historia, entonces ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué cuentan la misma historia? Y cuarto, ¿por qué además de eso, de contar la misma historia, por qué hay entre esas historias algunas diferencias? Entonces, en ese sentido, sería importante aclarar que cada uno de ellos presenta a Jesús en un aspecto, cada uno de ellos presenta cierto público para el cual fue escrito, pero básicamente también es porque de una manera u otra, los contenidos de uno están inmersos en el otro y de otro están inmersos en cada uno de ellos. Entonces, mire lo siguiente que me parece interesante. Solo el 7% de todo lo que Marcos dice está solamente en Marcos. Es decir, Marcos propio solamente tiene el 7% de todo lo que Marcos dice en el Evangelio según San Marcos. Lo cual quiere decir que entonces el 93% es textos que vamos a encontrar en otros evangelios, específicamente en el Evangelio de Mateo y de Lucas. O sea, resumiendo un poquito, es solamente Marcos tiene contenido propio, que no lo tiene otro evangelio, el 7% solamente. El otro 93%, la gran mayoría, lo comparte con Lucas y lo comparte con Mateo. Okay. En cuanto al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene el 43% de su material es propio. El 43% de su material es propio.
mientras que el 42%, mientras que el 58% de Mateo está en Lucas principalmente, pero también hay elementos que se pueden encontrar en el Evangelio según San Marcos. Es decir, en cuanto a Marcos, solamente tiene el 7%. En Mateo ya tiene un poquito más, mucho más, tiene el 42%. Pero fíjense lo que es Lucas. Lucas tiene el 59% de todo su contenido se encuentra en Mateo y se encuentra también en Lucas, de tal manera que solamente el 41%, es decir, el 41% lo tiene compartido, más el 59%, el 42% es propio y el 59% de Lucas se encuentra en Mateo y Marcos. Esta diferencia del Evangelio hace entender cómo es posible que muchas cosas uno las ve en Mateo, Marcos y Lucas, o en Mateo y Lucas, o en Lucas y Marcos, o en Mateo y Marcos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los contenidos son muy parecidos, son muy similares, son muy semejantes. Por eso se llaman evangelios sinópticos, o que se pueden ver igual, o de la misma manera, o de igual forma. Entonces, digamos lo siguiente, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Digamos lo siguiente. Para resumir un poco, Marcos solamente tiene el 7%, solamente el 7% de información propia. El otro 93% la comparte con Marcos, con Lucas y Mateo. Mateo solamente tiene el 42%, mientras que el 58% restante se encuentra en Marcos y Lucas. Y Lucas tiene el 59%, y de ese 59% está en Mateo y Marcos, y solamente propio tiene el 41%. Pero fíjense, eso hasta ahí, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, pero fíjense, el Evangelio de Juan, solamente el Evangelio de Juan tiene un 92% propio. Es decir, Juan solamente comparte información con Mateo, Marcos y Lucas en un 8%. El 92% de Juan, de lo que hay en Juan, no se encuentra en Mateo, ni se encuentra en Marcos, ni mucho menos en Lucas. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas solamente comparten con Juan el 8%, y Juan tiene un 92% restante. ¿Ok? Ahora quiero que veamos una lámina aquí que les preparé, que es lo siguiente. Mateo, Marcos y Lucas, es decir, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas, podemos decir que tienen dos estilos, un estilo narrativo y un estilo discursivo. Ayer les estuve explicando la diferencia de lo discursivo y lo narrativo, que lo discursivo, lo narrativo, y de lo narrativo y lo descriptivo. Les decía que la diferencia entre lo narrativo y lo descriptivo era que el descriptivo no tenía causalidad, mientras que el narrativo era una concatenación de efecto-causa, de causa-efecto. Y también que el discursivo no tiene el elemento de la temporalidad que sí lo tiene el narrativo. Estas diferencias hacen posible identificar en Mateo, Marcos y Lucas qué texto es narrativo y qué texto es discursivo, qué texto es un relato, qué es una historia. Y dentro de las historias que se cuentan o de las narraciones hay un subgénero que es el género de las parábolas. Y entonces Mateo, Marcos y Lucas tienen 46 parábolas. 46 parábolas donde Jesús habló de los misterios del reino, de los tesoros del reino, de los secretos del reino, etcétera, etcétera. Es decir, que las 46 parábolas hacen parte del subgénero de parábolas, que a su vez hace parte del gran género que es el género narrativo. De ese género narrativo vamos a encontrar
las parábolas, pero también las historias de Jesús, de personas que se vieron con Jesús, de personas que hablaron con Jesús, de personas que fueron curadas o intervenidas por Jesús, en sanidades, milagros y prodigios. Y sobre todo, vamos a mirar algunas anécdotas de Jesús con sus discípulos. Pero en el discursivo vamos a encontrar son sus sermones, como el sermón del monte, del Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 6 y 7, o también el sermón de los olivos, que es un sermón que está en Mateo 23, 24 y 25. ¿Ok? Entonces, siguiendo la lámina un poquito aquí, vamos a mirar lo siguiente. Mateo, el Evangelio según San Mateo, tiene un total de 18.500 palabras griegas. 18.500 palabras griegas tiene el Evangelio según San Mateo. 18.500 palabras griegas. De esas 18.500 palabras griegas, tienen 8.000 narrativas. Es decir, hay 8.000 que son narrativas o que cuentan o que son para relatos, parábolas, etcétera, etcétera. Mientras que las discursivas son 10.500, es decir, son sermones. Y este es el Evangelio donde más sermones de Jesús hay, o más extensos están, porque está el sermón del monte y el sermón de los olivos, entre otros. Luego vamos a Marcos. Marcos tiene 11.000 palabras, fíjense, mientras Mateo tiene 18.500, Marcos apenas tiene 11.000 palabras, o sea, tiene un poquito, mucho menos. De esas 11.000 palabras, 7.000, ustedes escuchen, 7.000 son narrativas, y sobre todo este evangelio se da mucho a la paratasis, que es la conjunción y aplicada de manera reiterativa para insertar un diálogo con otro y un diálogo con otro y un diálogo con otro. Y después de esto, y aconteció, y luego, y marchándose, y levantándose. Todo esto, y es lo que le da la hilvana las ideas de manera muy hebraica, porque esto hace parte mucho del lenguaje hebreo, como lo estuvimos viendo en la clase de ayer. Entonces, Marcos tiene 7.000 palabras, y de esas 7.000 palabras, 11.000 palabras. De esas 11.000, 7.000 son narrativas y el restante, que son 11.000, son de carácter discursivo. Es el que menos discurso tiene, más acción hay, menos discurso hay. Ahora, Lucas tiene 21.000 palabras. De esas 21.000 palabras, fíjense que es mucho más largo que Mateo, muchísimo más largo que Marcos, ¿verdad? De esas 21.000 palabras, Lucas tiene 11.750 palabras dedicadas exclusivamente a relatos, a narraciones acerca de la vida de Jesús. Mientras que 9.250 son dedicadas al área discursiva. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí esta estadística lo pueden ver aquí en pantalla. Aquí, permítanme aquí la pantalla. Así, aquí está. Y aquí pueden verlo, sí lo pueden ver ahí. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hasta ahí estamos observando estos elementos. ¿Ok? Muy bien. A esto hay que agregarle otra situación muy particular, y es la situación que es la temporalidad que manejan los evangelios. Fíjense, mientras que los evangelios están manejando un aproximado de unos 36 días en la vida de Jesús, de pronto quizás Juan manejó 45 días en la vida de Jesús, sin embargo, eso no da cuenta de los más de 550 días que Jesús estuvo, ¿verdad? O mejor dicho, del ministerio de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan dice que no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero imagínense, un hombre como él, que desde las 6 de la mañana, de que amanecía hasta que anochecía, hasta las 6 de la tarde,
se ponía a sanar cuanto enfermo y endemoniado le traía. ¿Cuántos testimonios no debía tener Jesús en cuanto a la conversión, en cuanto a todo este tema, ¿verdad? Del poder que él, con el que él sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos y daba salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, hay algunas situaciones que son muy peculiares en los evangelios. Y es, por ejemplo, una de ellas es que hay cosas que se mencionan en uno, en otro y en otro. Hay cosas que se mencionan en Mateo, Marcos y Lucas. Hay otras que se mencionan solamente en Marcos y Lucas. Otras que solamente se mencionan en Mateo y Marcos, ¿verdad? Y todo esto tenemos nosotros que entenderlo. Entonces, si vamos a la Biblia, por ejemplo, al Evangelio, vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a buscar la Biblia aquí. En Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer el versículo Mateo 12 y versículo 12. Mateo 12, 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mira este pasaje. Ahora vamos a buscar Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y fíjense que está el relato. Ok, vamos a una pausa. Regresamos luego de este breve comercial. Gloria a Dios. Enseñanza acerca de los evangelios sinópticos. Decíamos que en el evangelio según San Marcos no se puede identificar más de 31 días según las referencias temporales. En los restantes evangelios sinópticos la cuenta asciende a 45 días, en tanto que el ministerio del Señor Jesús probablemente tuvo más de 550 días, lo cual quiere decir que casi que el 99% o el 90% de los días del ministerio de Jesús no fueron contados, no fueron descritos. Hubo una omisión total de todos ellos. También hablar de su niñez, de su juventud, de todo lo que sucedió. Entonces, claro que esto no le resta importancia. Lo que quiero decir es que solamente hay 31 días en Marcos y 45 días entre Mateo, en Lucas y Juan. Ahora, estamos mirando también los pasajes paralelos. Y entonces, por ejemplo, el relato del hombre de la mano seca se encuentra en Mateo 12. Lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Mateo capítulo 12. Luego aquí en Marcos capítulo 3 también está. Dice, otra vez entró Jesús, Marcos 3 del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjese usted que aquí también en Marcos. Ahora vamos a Lucas. En Lucas vamos a encontrar el mismo pasaje, pero en el capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Del verso 9 al 11. Entonces Lucas 6 del 9 al 11 dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces, esto es frecuente de que hayan estos tipos de situaciones en las que se dé una referencia en un lugar en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso es que los contenidos son muy homogéneos entre Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, el curso de las acciones seguidas por los evangelistas es muy semejante, es decir, la forma como ellos describen cada uno de los acontecimientos en el texto es muy semejante. Por ejemplo, Lucas se apega muy bien al relato de Marcos y introducen a partir del capítulo 6 un sermón algo parecido al Sermón del Monte, entre el capítulo 6, versículos 17 al 49. Y también omite información que contiene en los capítulos 5 al 11 de Marcos. Es decir, que Lucas sigue a Marcos hasta el capítulo 6, pero en el capítulo 6 introduce algo parecido al sermón entre el versículo 17 al 49 y luego omite toda la información del capítulo 5 al 11. Y a partir del capítulo 10 Lucas vuelve a retomar el curso que sigue Marcos, es decir, que hay una interrupción, una gran paréntesis y sigue nuevamente. Mateo, por su parte, también sigue en líneas generales el curso de acción presentado por Marcos, agregando intercaladamente cierta información que no se encuentra precisamente en el Evangelio según San Marcos. Pero podríamos decir que tanto Mateo, Marcos y Lucas tienen una misma línea con algunas variables o algunas diferencias, pero es el mismo curso entre los tres. Bueno, los cuatro evangelios incluyen la siguiente información, y me gustaría que vieran un momento la lámina de mi laptop, la vieran allá. Ok, dice: los cuatro evangelios incluyen la siguiente información: el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo del Señor, el ministerio público, la transfiguración. Y Juan no incluye este relato, tampoco la institución de la cena, tampoco Juan incluye, pero lo que es el ministerio de Juan, el bautismo del Señor, el ministerio público, la transfiguración, la institución de la cena, todos se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. También está la traición de Judas, la pasión, la gran comisión y la ascensión. Eso básicamente serían, por así decirlo, los 9 temas, a excepción de 2 que muy curiosamente Juan no los tiene, pero que están vigentes en nuestros 3 sinópticos. Ahora, nosotros vamos a ver que a pesar de que tienen muchas semejanzas, también hay algunos cambios o algunas diferencias, y vamos a categorizar estos cambios y primero en los llamados cambios de texto. Entonces vamos a mirar aquí,
por ejemplo, ciertos dichos, ¿verdad? O incidentes son relatados en un contexto diferente. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Mateo la incluye dentro del Sermón del Monte, mientras que Lucas la presenta como una respuesta a un requerimiento de uno de sus discípulos. Es decir, alguien le preguntó: Señor, enséñanos a orar, y él le dice: bueno, cuando oréis, oréis así. En cambio, Mateo la coloca como si fuera aparte del discurso del Sermón del Monte. Puede suceder de que de que Cristo la dijera en el Sermón del Monte y luego se la dijera al discípulo o a los discípulos también, es decir, que fueran dos actos distintos, o pudo haber sido algo muy complementario, es decir, que Jesús lo hizo en el Sermón del Monte, pero a petición de alguien que lo solicitó. Lucas no registra el Sermón del Monte, obviamente, pero sí registra la oración, y Mateo registra la oración en el Sermón del Monte, pero no registra que fue ocasionada a raíz de una solicitud. Pero si ustedes dan cuenta, no es un cambio que sea contradictorio o de contraposición, más bien es la perspectiva de un testigo y la perspectiva de alguien que está consultando a otro testigo. Bueno, también hay que añadir otra cosa interesante en los evangelios sinópticos, y es lo que nosotros llamamos dobletes y tripletes. ¿Qué es un doblete? Bueno, un doblete es cuando un texto igual aparece dos veces en dos evangelios, es decir, aparece la palabra en Mateo y aparece, es decir, un mismo evangelio, en el mismo evangelio se repite dos veces el mismo texto. Entonces, por ejemplo, en Mateo aparece dos veces la misma palabra, en Lucas aparece dos veces, o aparece dos veces en Marcos, o en su defecto aparecen tres veces. Si aparecen dos veces doblete, si aparece tres veces es triplete. Entonces, por ejemplo, vamos a Mateo 22, Mateo 24. En Mateo 24, busquen su Biblia, en Mateo 24, en Mateo capítulo 24, el versículo 24-42, aquí está. 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí hay un doblete. ¿Por qué hay un doblete? Porque si usted va al capítulo 25 del mismo Mateo, y busca el versículo 13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En pocas palabras, hay un doblete. Este doblete también lo vamos a encontrar en Marcos. Si ustedes me permiten, vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, y en Marcos vamos a buscar el capítulo 6, ¿verdad? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 15. Dice: otros decían, es Elías. Marcos 6, 15. Y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Ahora vamos a buscar Marcos capítulo 8, verso 28. Marcos 8, 28. Y dice: ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Aquí este es otro doblete que tiene el Evangelio de Marcos. Vamos con el doblete de Lucas. En Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, Lucas 5, verso 20, dice: al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Lucas 5:20. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 7,
versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, está el mismo contenido de los versículos, uno a él, otro a ella, pero básicamente la misma oración, tus pecados te son perdonados. Ok. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar, ¿verdad?, de los llamados dobletes y tripletes. El triplete, el de la mano seca, doblete, los que vimos en Mateo, Marcos y Lucas. Otra situación que se presenta dentro de los evangelios son las diferencias de contenidos. Es decir, por ejemplo, en el Sermón del Monte, el evangelio según San Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mientras que en el evangelio de Lucas se dice, bienaventurados los pobres. Entonces, dice uno, bueno, Mateo dice los pobres en espíritu, Lucas dice los pobres. Entonces, los pobres en espíritu y los pobres... Bueno, entonces ahí habría que explicar qué significa pobres en espíritu y a qué se está refiriendo Lucas con pobres. Si son pobres que no tienen plata, ¿verdad? O pobres también en el sentido de los pobres en espíritu. Pero también está, Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces Lucas dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Entonces será hambre de sed y justicia o hambre de comida. Entonces todas estas cosas que hacen parte de la interpretación y de la exégesis bíblica son las que han dado pie para ciertas controversias. Obviamente, la Biblia dice que algunos doctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, también vamos a encontrar omisiones y adiciones. Ciertas narraciones son propias de uno o dos evangelistas y no se registran en los restantes. Como hemos dicho, ya Marcos se encuentra reproducido casi completamente por Mateo y Lucas. Sin embargo, en Marcos 8, por ejemplo, Marcos 8, del verso 22 al 26, que es la curación del ciego de Betsaida, Marcos no se encuentra ni en Lucas ni en Mateo. Marcos capítulo 8, está Marcos, aquí está Marcos 8, versículo 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. En pocas palabras, este texto no lo vamos a encontrar en Mateo ni lo vamos a encontrar en Lucas, solamente se encuentra en Marcos. Ahora, también hay otras piezas, ¿verdad?, que podemos seguir hablando acerca de Lucas y de Marcos. Entonces, en ese sentido, se ha dado una discusión histórica que se conoce como el llamado problema sinóptico, y le decía que pues problema de ellos, no problema de la escritura. Entonces, explicar estas razones, de estas similitudes, estas diferencias, ha sido el origen de controversias y teorías, unas mucho más afortunadas que otras, y esto es lo que se llama problema sinóptico. En la próxima clase vamos a estar viendo esto, qué significa, qué es el problema sinóptico, cuáles son los elementos y cuáles son las respuestas que podemos darle a estos críticos, ¿verdad? Pero también vamos a decir, el problema sinóptico surge básicamente cuando se asume unas lecturas histórico-críticas con respecto al texto de los evangelios. Entonces, en clase de métodos de estudio vamos a mirar un poquito estos métodos de lectura histórico-crítica y en propedéutica, y así vamos a ir entendiendo un poquito cómo en los evangelios se dan las hipótesis documentarias, cómo se dan la crítica de la fuente, la crítica de la redacción, etcétera, etcétera, y
cómo vamos a dar una respuesta frente a eso. Entonces, una respuesta al problema sinóptico es pues, el objetivo de esta clase, pero también podemos decir que en esto tiene mucho que ver la teología. O sea, cuando tú llegas y te aproximas a una lectura de los evangelios, por ejemplo, y ya tú quieres colocar en el texto tu teología, tu doctrina, tu enseñanza, y no permites más bien que el texto te hable a ti. Es la diferencia entre la exégesis y la eiexégesis. Y exégesis significa sacar, mientras que eiexégesis significa meter. Entonces, que cuando tú haces exégesis bíblica, tú estás sacando las riquezas del texto para tu aprendizaje, para tu edificación. Pero cuando tú haces eiexégesis, tú lo que estás haciendo es metiendo tus ideas raras, tus malformaciones conceptuales, para que el texto termine diciendo cual ventríloco lo que tú digas, y eso no es así. Aquí nosotros tenemos que tener un criterio de sana doctrina, y este criterio de sana doctrina es que la Biblia es su propio intérprete. Cuando nosotros tenemos claro que la Biblia es su propio intérprete, pues explicamos la Biblia con la Biblia, no explicamos la Biblia con teorías, ni explicamos la Biblia con especulaciones, y mucho menos traída de la filosofía pagana. Creo que en ese sentido nos vamos a identificar todos en cuanto a la defensa de la sana doctrina, de la enseñanza del Señor. Ahora, esto también lleva a un debate, y es el debate de la formación del texto de los evangelios. Entonces, para todos estos doctrinantes, estas personas críticas, la Biblia fue una confección, los evangelios básicamente, una confección de pequeños trozos o partículas a las que se les denominó perícopas o fragmentos. Bueno, eso de que hayan perícopas, pues eso no se puede entrar a discutir, porque todo escrito tiene sus párrafos. Los párrafos son unidades divisivas o unidades de división de un texto escrito, y obviamente todo texto tiene unos párrafos, que de pronto la forma como lo hagan en el griego es diferente a la nuestra, pero de que hay párrafos. Pero el problema es que para ellos estos párrafos significa que toda la construcción del evangelio se dio por medio de una especie como de colcha de retazos que se fueron unificando, se fueron dando para sobre todo mitificar a Jesús, para exaltar de manera sobrenatural a Jesús. Entonces, Jesús era un simple humano, un simple mortal, y todas estas personas que tienen su anticristianismo a flor de piel, toman estas cosas para dar estos tipos de argumentos falaces. Sin embargo, nosotros creemos que hay una unidad, una coherencia, hay una inerrancia, una infalibilidad de todo lo que es las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros seguimos una línea apologética en defensa de los evangelios, de su autenticidad, de su legitimidad y de todos estos elementos que son o hacen parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta aquí pues nos ha acompañado el Señor. Creo que ha sido muy productivo la clase del día de hoy. Hemos hablado acerca de los evangelios sinópticos, por qué se llaman sinópticos. Hemos hablado un poquito acerca de los contenidos que ellos tienen, del número de palabras que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. Cada una de ellas tiene un número de palabras. Unas están para unas lecturas discursivas, otras de lectura narrativa. Hablamos un poquito qué son los dobletes, los tripletes, en qué consiste el problema sinóptico, que vamos a adentrarnos en este tema la próxima clase, con el favor de Dios mediante. Y básicamente pues mis amados hermanos, las preguntas, no duden en preguntar, no duden en escribirnos, no duden en hacer posible que nosotros intercambiemos con ustedes criterios y opiniones.
todo en el respeto que nos merecemos todos. Sobre todo, mis amados hermanos, les pedimos disculpas por algunas situaciones de carácter técnica que han salido de nuestras manos. No es el resultado nuestro, no es el producto nuestro, sino que es el resultado de circunstancias ajenas, y que también todo esto tiene un aspecto espiritual, y este aspecto espiritual hay que mirarlo nosotros como hombres de Dios, y es la oposición espiritual que muchas veces se dan para estos tipos de eventos, para este tipo de circunstancias. Por eso le pedimos de manera muy gentil, de manera muy generosa, que estén orando por nosotros, que estén orando por mí, por mi salud, que estén orando por este centro de formación, por este canal de televisión, porque este canal de televisión fue diseñado en el corazón de Dios para bendecirlo a usted. Acuérdense que somos Goel Televisión cumpliendo el propósito de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima. Que la paz de Dios sea sobre todo, y les bendigo en el nombre del Señor. Hasta luego. Más fuerte tu voz. Oh, adóralo. No le pidas nada en este instante. Solo dile.